buenas noches, yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a Saber, la amenaza elegante. Hoy estará con nosotros en el programa nuestro amigo, el abogado Fernán Altuve. Eso en breves instantes. Pero ya que hablamos de amigos abogados, tenemos que lamentar y condenar la agresión cobarde que ha sufrido el doctor Humberto Abanto la mañana de hoy a la salida de la diligencia de entrega de los relojes y joyas de Wilfredo Corima al Ministerio Público. Como ya todos saben, a estas alturas, Humberto Abanto fue atacado de manera artera, cobarde, en manada, como es la costumbre de estos rojos que son enviados y teledirigidos cuando se trata de un rival o enemigo político. Vamos a ver los detalles de la agresión que se prolongó además por varias cuadras, porque el doctor Abanto caminaba con esta turba persiguiéndolo y agrediéndolo permanentemente mientras él declaraba serenamente a los colegas de la prensa. Veamos. Diga, doctor Abanto, ¿su cliente normalmente da relojes a damas? Me parece impertinente su pregunta. ¿Por qué le parece impertinente? Ya le respondí. ¿Qué? ¿Cómo se llevó la diligencia? Con mucha normalidad el fiscal ha dispuesto que quedarse con los bienes. Han sido incautados los relojes. Nosotros estamos recurriendo al juez supremo porque entendemos que es un atropello. ¿Hubo exhibición de los relojes? ¿Perdón? ¿Hubo exhibición de los relojes? Claro, se exhibieron 3 relojes y la pulsera. ¿Los relojes que tenía la presidenta? Los relojes se le prestaron a la presidenta. Prestaron a la presidenta. ¿En ningún momento le regalaron? Entonces, doctor, en todo caso usted nunca regaló, nunca se vio que se le regaló. Vuelvo a decirle, ya tienen ese tema ya ha sido respondido. No lo escucho, perdón. Sí, han sido incautados. Le acabo de decir eso. ¿Perdón? Claro. Doctor. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Doctor, ¿yo qué tengo que ver con la muerte de sus hermanos? Yo no conozco a sus hermanos. Es mis hermanos también, carajo. Yo no soy. Yo qué tengo que ver. ¿Y yo qué tengo que ver? Eres la Suéltame, ignorante, suéltame. Ya, como gracias tú. Miserable que ¿acaso he defendido a Castillo? ¿Por qué no la sacaron la prensa alternativa? Lamentable, de verdad, uno observa estas escenas y creo que nos retratan como país, ¿no? Como un país de caníbales, porque está bien, la prensa, las noticias pueden exacerbar los ánimos, pero hay maneras de protestar, hay maneras de expresar desacuerdo, incluso rechazo. Pero estos personajes nefastos que van agazapados entre la multitud, a agredir, a lanzar tierra, porquerías, a dar un golpe artero por la espalda, o a insultar cuando saben que hay cámaras, ¿no? Y saben que van a tener esta repercusión, de verdad es una vergüenza. Y a estas alturas no importa mucho si son castillistas, si son boluartistas. Eso creo que ya sale sobrando. El asunto es que el doctor Abanto está cumpliendo con su trabajo, está saliendo de una diligencia judicial y está atendiendo a la prensa de manera serena, democrática, y no hay derecho a que ocurra una cosa así con nadie, con ninguna persona. Hemos visto algunos colegas, como el señor Chincha, que han celebrado, ¿no?, que Abanto reciba, según él, una cucharada de su propia medicina. Pues yo ya quisiera ver a Chincha en esta situación,
¿no? Yo ya quisiera ver a Chincha con una turba de 1000 personas en la puerta de su casa. Porque es muy fácil hablar desde tu iPhone, ¿no? Tomando un mocachino en Starbucks. Pero ya quisiera verlo en esta situación. Está con nosotros, ahora sí, nuestro entrevistado, Fernán Altuve. Buenas noches, Fernán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué sientes cuando ves estas imágenes? Bueno, en primer lugar, condenar el comportamiento de esta turba, de estos maleantes que están alrededor. No sé por qué el Ministerio Público no se ocupa de que esa banda de maleantes no estén a su alrededor y que por lo menos hubiera algún tipo de policía, porque no he visto acercarse nadie de seguridad o de la policía para controlar a esta turba que agrede abogados. La gente que tiene tan mala opinión de los abogados pues podrían compadecerse un poco de los profesionales del derecho que tienen que soportar esto, que no es nada justificable ni legítimo, porque al final de cuentas está ejerciendo una profesión, guste o no guste la posición que tome un abogado, está defendiendo, y defender es una obligación constitucional para que se den todas las garantías. Yo me solidarizo con Humberto, que además es amigo mío. Yo también. Que creo que no merece en lo personal esto. Como profesional he escuchado que se ha mencionado que el Colegio de Abogados debería tomar una posición gremial en defensa de los abogados, que no deben someterse a esto, y extrañarme de que no haya habido ninguna persona de autoridad, policía, que haya intervenido a lo largo de tantas cuadras. Sí, porque desde el Ministerio Público hasta el restaurante Manhattan, que es a donde finalmente llega, son por lo menos 4 cuadras. Más o menos, 3 o 4 cuadras, que son... Contando el ancho de la avenida Bancay. Es bastante grande, entonces hay 3 o 4 cuadras y no más. Entonces, y no ha aparecido un solo policía, no ha aparecido nadie en una dependencia pública. Es rarísimo, me llama mucho la atención. Me hace acordar a la propia agresión a la señora Boluarte, a quien nadie defendió cuando la mechonearon. ¿No? Claro, yo sé que hay una crisis en el Ministerio del Interior, que creo que ya tienen como el ministro 12 o algo cosa por el estilo, pero no podemos aceptar que esto sea, como tú bien has dicho, o sea, el espacio caníbal para dejar que a la gente la maltraten o la hostilicen, cuando lo que está haciendo es un ejercicio regular de un derecho profesional. Sobre todo porque son los rojos los primeros en victimizarse cuando se les roza con el pétalo de una rosa, ¿no? Entonces, cuando es del otro lado, está bien, una cucharada de su propia medicina. Cuando tiras un cono al congresista Tubino, qué bien. Sí, claro. Cuando le maltratas a Abanto, qué bien. Cuando o el puñetazo a Burga, no te olvides. A Burga, qué bien, y que no lo toquen, pobrecito, no lo denuncien. Y los patadones a Alba Castro. En el piso. Propinados por el hijo del insigne doctor Saúl Peña. Claro. Entonces, ahí sí está todo muy bien. Cuando la progresía usa la violencia, el maltrato, el acoso y el fastidio, no es tan grave. Cuando se le pone una rosa en la puerta de un establecimiento, es un atentado, claro, y los quieren matar. Claro. O sea, una cosa, ese doble estándar es inaceptable. Lo que pasa con estos señores no es aceptable. Lo que pasa con la señora Rosa María Palacios no es aceptable. Lo que pasa con el señor Gorriti no es aceptable. No es aceptable para ninguno de los dos. Porque hay que poner las cosas en su sitio. La gente no puede ser agredida por sus opiniones y sus ideas, aunque no nos gusten, aunque nos molesten. Entonces, lo que se te hizo a ti es una infamia, lo que se hace a eso es una infamia, es igual para todos. Pero cuando tú estableces el doble estándar, lo que me hacen a mí es gravísimo, pero lo que le haces al otro, bueno, no es tan grave. Se lo merece. Lo provocó. Claro, claro, o sea, algo hizo. Algo hizo para generar el odio, ¿no? Has tenido un comportamiento que genera odio. Entonces, cuando tú empiezas a legitimar eso, entonces nos encontramos en esta situación. Además, Humberto Abanto es un abogado penalista, uno de los mejores sin duda. Muy seguro de eso. Y como penalista, pues, no defiende necesariamente santos. A ver, yo te digo una cosa, no solamente en el mundo penal, en el mundo civil, la mitad de los defendidos no tienen la razón. Está claro. O sea, cuando hay un conflicto penal o civil, la mitad no tiene la razón. Claro. Ya está. Vamos a ser claros. No entremos a decir cuán no la tienes. ¿Quién es bueno, quién es malo? La mitad no. Y el abogado que está ahí, uno de ellos está defendiendo a una parte que no tiene la razón. Pero el sistema funciona porque esa parte que no tiene la razón ha tenido los mejores instrumentos para defenderse. Y ha ganado
en principio, se supone el que tenía la razón. No necesariamente ocurre siempre, pero así debe funcionar el sistema. Entonces, por favor, si la mitad de los abogados está defendiendo una causa que no necesariamente es justa o la más ajustada a derecho, pero es la que permite que la victoria de la otra parte se produzca en legitimidad, entonces respeten un poco que los abogados están ejerciendo un trabajo, ¿no? Así es. Y bueno, por impopular que sea su defendido, es muy impopular. Nosotros aquí lo fustigamos y lo vamos a seguir haciendo, pero él está haciendo su trabajo y nosotros el nuestro. Lo que pasa es que no se ve todos los médicos que curan delincuentes. Exacto. O sea, no todos los días hay una cámara mostrando a todos los delincuentes, sinvergüenzas, que los médicos están curando y mucha gente sacándole la bala. Sacándole la bala y querrán que se muera, no sé qué. Pero eso no se ve, eso está metido en un quirófano. Y ellos están haciendo bien. Están haciendo su trabajo. Porque su trabajo es salvar una vida, así sea una vida que la mayoría podría considerar que no merezca ser vivida. Podríamos decir lo mismo de Ocorima. Vamos a continuar escuchando declaraciones del abogado, del doctor Abanto. Adelante. Le fastidió que le tiraran arena. ¿Era arena o era...? Arena. Su colega exageró diciendo que era otra cosa. Me molestó, por supuesto que me molestó. Porque yo sí soy franco. Yo creo que ya llegó el momento en el Perú de que alguien reparta un cachetadón al que le falta el respeto. Una cosa que se ha magnificado, 8 loquitos gritando, y uno de ellos me tiró arena por la espalda. Hubo un colega suyo que tuvo mala suerte porque el tipo quiso escupirme y se movió el periodista y le cayó al pobre a su colega. Yo me he negado a hablar de este tema porque no quiero darles el premio de la notoriedad que están buscando. Estas incongruencias con respecto a los relojes del señor Ocorima, que entregó 1, que entregó 2, que entregó 3. Nosotros hemos sido claros, se cumplió con un deber de deferencia con la Presidenta y de no hacer una declaración redonda hasta que ella se pronunciara. El problema para mí no es que la Fiscalía me crea o no me crea, al margen de lo que crea la opinión pública, ¿no? Sino que la Fiscalía tiene que demostrar que estamos mintiendo. Bueno, llama poderosamente la atención, Fernán, que los relojes se han quedado, ¿no? De hecho, el doctor Abanto ha dicho que eso es un atropello. ¿Era necesario? ¿Qué más habría que investigar? No lo sé. ¿Van a analizar las joyas? Si son verdaderas, son falsas. No sé cuál es la finalidad. Yo creo que una vez que han sido expuestas y que han sido presentadas ante la autoridad, me imagino que habrá una resolución donde ellos justifiquen el motivo por el cual están haciendo esa incautación. Tiene que tener un fundamento probatorio, no puede ser porque les da la gana quedarse con los bienes de otra persona. Tiene que tener un fundamento y tendrán que explicarlo los fiscales. Yo no entiendo cuál es, pero me imagino que debe haber una razonabilidad en teoría, porque el Ministerio Público del Perú es irracional hace mucho tiempo, ¿no? Estuvo el señor Héctor Banquero, gerente de la Casa Banquero, declarando ante la Comisión de Fiscalización del Congreso con su abogado, Natalia Amprimo. Sorprendió que él se escudara en la reserva de la información, ¿no? Dijo que no puede divulgar información sensible por un tema de seguridad. En otras palabras, no nos va a decir absolutamente nada sobre quién compró y para quién y cómo ni cuándo. Escuchemos. Nosotros somos respetuosos de la información. Hemos enviado todos los requerimientos a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la SUNAT y a la Fiscalía y a la Contraloría. Lamentablemente nosotros no podemos divulgar, como previamente lo habíamos conversado, información sensible por un tema de seguridad entre nuestros clientes. No conozco al señor Ocorima, nunca lo he visto. Y lamentablemente, como le dije anteriormente, yo no puedo responder sobre el tipo de compras de los clientes, la antigüedad de nuestros clientes, porque toda esta información ya ha sido enviada a la Fiscalía y está en un proceso investigatorio. Y si nosotros develamos esta información, estaría incumpliendo el secreto bancario, el secreto
Entonces, lamentablemente no le puedo responder, pero como le digo, yo no conozco al señor Oscorima. En cuanto a las compras que pudiesen haber realizado determinadas personas, debo indicar que Casa Banquero Sociedad Anónima está sujeta a lo que dispone la Ley 29733, que es la Ley de Protección de Datos Personales, y está en consecuencia prohibida por mandato legal de revelar de manera abierta los detalles sobre las transacciones comerciales que realiza. Es más, de hacerlo, está sujeta a multas bastante graves. Todos los detalles de las operaciones objeto de lo que se nos pregunta, en las que ha participado Casa Banquero, han sido ya puestas en conocimiento de la Fiscalía de la Nación, de la Contraloría de la República y, como bien lo ha dicho el señor Héctor Banquero, en su oportunidad de la Unidad de Inteligencia Financiera. Recordábamos que los relojes de Vladimiro Montesinos se quedaron en Fiscalía e incluso se exhibieron, ¿no?, las joyas tan ostentosas que tenía el DOC. Tiene razón cuando apela a este principio, digamos, de la seguridad de los clientes. Sí. Hay dos cosas. Los procesos a Vladimiro Montesinos se realizaron con el Código Procesal de 1940, no con el nuevo Código Procesal. Entonces, probablemente hay distintos criterios para tratar el tema de los relojes o de los bienes. Obviamente, el nuevo sistema exigiría una justificación mayor que la que se necesitaba antiguamente para hacerlo. Esperemos que el Ministerio Público emita esa justificación o se la brinde al titular de los bienes. Y en cuanto a la precisión que hace el representante de la Casa Banquero, es correcta. Hay una ley de protección de datos reciente que señala que no se puede brindar información de los clientes salvo bajo los requerimientos que tenga que hacerse por la justicia, por la Unidad de Inteligencia Financiera, y que ya habiéndose dado eso y estando judicializado el tema, pues no corresponde que haga de mayores declaraciones, ¿no?, que podrían ser hasta elementos de entorpecer el proceso. Ahora, otra noticia que llega desde Ayacucho respecto al caso de Oscorima es que la Fiscalía ha allanado también la sede del gobierno regional por el caso de los relojes. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho allanó el local del gobierno regional luego de las revelaciones de que los relojes que usa la Presidenta de la República son un préstamo de Oscorima. Los medios de prensa ayacuchanos denunciaron que minutos antes de que llegara la Fiscalía, algunos funcionarios sacaron documentos por las puertas traseras y se los llevaron en un taxi. Esto podría, por cierto, obstaculizar, ahí están las imágenes, obstaculizar las investigaciones de la Fiscalía. Esta diligencia de allanamiento fue dirigida por la fiscal adjunta provincial Carmen Rosa Chipana Quispe. ¿Hasta qué punto todas estas acciones que parecen aisladas, Fernán, podrían seguir complicando la situación de la Presidenta de la República? Mucho, porque, a ver, si se están retirando expedientes o documentos en una diligencia fiscal que debe de haber tenido ya la autorización de un juez, quiere decir que se está obstruyendo la justicia. Hay algo que no quiere que se vea. ¿Por qué no quieren que se vea? ¿Qué tienen esos expedientes? Definitivamente es muy complicado. Yo creo que el problema grave es que la excusa, la explicación de que no me lo regalaron, pero me lo prestaron, lo único que hace es confirmar que ha habido un beneficio indirecto. Entonces, no han solucionado el problema, solamente lo han confirmado. La señora no puede recibir una dádiva ni como obsequio permanente ni como préstamo. Tampoco el préstamo también es válido. Pero por supuesto que es dádiva. Sobre todo si es un préstamo indefinido, ¿no? Porque si tú me das un reloj y me lo prestas todo el tiempo que yo quiera, es como si fuera un regalo. Pero si fuese un viaje, no te regalo el avión, pero te regalo el viaje. Aunque sea un viaje, quiere decir, ¿a qué costo tiene ese viaje? Exacto. No te regalo el avión, pero te regalo el viaje a Nueva York. Entonces hay un costo por algo. Entonces está confirmado. Yo no sé quién ha sido el que ha aconsejado la tesis del préstamo, pero
el regalo y el préstamo tienen los mismos efectos de carácter penal. Entonces, el doctor Ernesto Blume nos dijo aquí hace unos días que el argumento jurídico era eficaz. O sea, sí, la salida, digamos, que se les había ocurrido era buena. Era eficaz, pero creo que penalmente, a ver, número uno, el doctor Blume no es penalista y obviamente no tiene por qué tener todos los conocimientos. Yo no soy penalista y estoy hablando porque he consultado con un penalista para aclarar, no me estoy atribuyendo una condición que no tengo, pero el día domingo he estado hablando con algunos penalistas y me han dicho, esta condición, y me leyeron los artículos y es lo mismo. Entonces, lo único que ha hecho no es que ha agravado su situación, es que ha confirmado su situación. Entonces, ahora, todas estas investigaciones que se están ejecutando, ya se están ejecutando al amparo de una confirmación por parte de la presidenta de la República y del señor Oscorima. Entonces, yo sinceramente veo su situación extremadamente complicada. Sobre todo porque la exhibición de bisutería que hizo en Palacio de Gobierno, creo que no convenció a nadie, ¿no? Bueno, ella puede tener toda la bisutería del mundo, pero ha confirmado que ella usó relojes prestados por una persona que se ha beneficiado con sus decisiones de carácter gubernativo. Ya está. No es que ha recibido el préstamo de su hermana, no es que ha recibido el préstamo de alguien que no tiene ninguna relación causal entre el préstamo y el beneficio. Hay un video donde dice, dame tantos millones, aquí tienes tantos millones. O sea, hay una relación causa-efecto entre el beneficio y entre la dádiva prestada o no y el beneficio administrativo. Entonces, yo sinceramente no sé qué están pensando, pero los estrategas, en mi opinión, y consultada con penalistas, creo que se han equivocado. Además, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, no cesa de aludir a los millones, porque así como le pidió los millones a Boluarte y le fueron concedidos en cuestión de minutos, ayer en una declaración a la prensa ha calificado como una miseria el presupuesto de 650 millones que tiene la región Ayacucho. Entonces, claro, él puede, después de los favores o los préstamos, darse el lujo de pedirle a la presidenta, con su ministra de Vivienda ahí parada, nos faltan 40 milloncitos, nos faltan 60 milloncitos, y los milloncitos inmediatamente son transferidos. Porque ahora están los dos metidos en un mismo lío, entonces ella tiene que seguir ayudando a un gobernador porque están juntos en el mismo lío y se tienen que apoyar el uno al otro. Entonces ahora sale y dice, bueno, yo tengo que capitalizar esta ayuda, este préstamo declarado, que seguramente ha sido un regalo devuelto tardíamente, pidiendo platita para hacer obras y así aplacar a la gente de la región que debe estar histérica del tipo de gobernador que tiene, ¿no? Vamos a escuchar las declaraciones en que Oscorima se refiere al presupuesto de su región como una miseria. Elección. Por eso estoy contento aquí, señor presidente, porque yo quiero que de esta mesa parta una visión más amplia para ayudar a esta región tan pobre, que no solamente sea hoy día para hacernos las preguntas, sino que también, escuchando nuestras demandas, nos apoyen para que en el presupuesto del 2025 no se dé esta miseria de 650 millones de soles, que no superen largamente los 1.000 millones de soles, que pueda ayudarnos en algo a aliviar nuestra situación de pobreza. Con respecto a este tema, por recomendación de mi abogado, voy a abstenerme de dar esta respuesta en tanto que yo me encuentro como testigo en esta investigación. Bien, vamos ahora a cambiar momentáneamente de tema para ir a un informe que nos muestra a la invitada de piedra en la boda del del juez Jorge Luis Chávez Tamariz y la fiscal Luz Taquire Reynoso. A la doctora Taquire se le recuerda por haber sido parte del allanamiento a la casa de Fray Vázquez, por haberle tomado la declaración a Pedro Castillo en el caso de Bruno Pacheco. Mientras que al juez Chávez Tamariz lo recordamos porque ordenó la detención de la
mano derecha de la fiscal Patricia Benavides, el señor Jaime Villanueva. Sin embargo, en la foto que origina el informe que vamos a presentar, foto del matrimonio entre el juez y la fiscal, aparece una invitada inusitada, Laura Silva Seminario, que es una investigada por el caso Gángsters de la Política. ¿Por qué es esto relevante? Porque el caso de los gángsters de la política está a cargo del juez Jorge Luis Chávez Tamariz, que es el novio. Quiere decir que el juez invita a una investigada a su boda. ¿Es esto posible? ¿Es lógico? ¿Cuál sería la idea de la presencia de esta señora o señorita en el matrimonio del juez y la fiscal? Veamos el informe de Ismael Tazaico. Un feliz matrimonio entre un importante juez y una reconocida fiscal ha llenado de molestia, quejas y recusaciones nuestro sistema de justicia. Me ha recusado José León Luna Gálvez. Esto ha sido presentado con el número de escrito 10.207-2024. Es el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, casado con la fiscal Luz Ernestina Taquire Reynoso. No tendría nada de malo si no fuera porque en esta postal para el recuerdo se encuentra también una investigada del sonriente novio. Es donde se observa a una coprocesada y su esposo, la coprocesada Laura Claudinet Silva Seminario, investigada en el presente caso y en el presente expediente. ¿Quién es Laura Silva Seminario? Integrante de la presunta organización criminal quien participó en el copamiento de la OMPE, en la inscripción del partido político, presionando y condicionando a otros funcionarios. Laura Silva Seminario es investigada en el caso Los Gángsters de la Política. Gracias a las redes sociales nos enteramos que la abogada estuvo invitada a la boda del hombre que ahora la investiga. Se pone en tela de juicio y uno puede decir que sus resoluciones obedecen a la cercanía o al vínculo que tiene con la investigada. ¿Debe el juez Chávez Tamariz investigar a la invitada de su boda? ¿Debió inhibirse de juzgar a la mujer con quien aparece en sus fotos del recuerdo? Jorge Luis Chávez Tamariz es el juez titular de casos emblemáticos. Fue Chávez quien ordenó la detención e investigación de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Chávez Tamariz también evalúa investigaciones preliminares en el caso Lavajato, donde Rafael Vela, jefe de su esposa, es coordinador. Hace unas semanas, el juez responsable también del caso Peajes fue duramente criticado por postergar una audiencia contra los principales responsables en el contrato con la corrupta empresa brasileña Odebrecht y OAS. La lista de investigados del juez Chávez Tamariz es larga. El ex asesor Jaime Villanueva, la ex alcaldesa Susana Villarán, Pedro Pablo Kuczynski, José Luna Gálvez, entre otros tantos. Por eso, resulta fundamental estar convencidos de su probidad. Jorge Luis Chávez Tamariz se casó con la fiscal Luz Ernestina Taquire Reynoso. Este es el acta de su matrimonio. Ella de Yauyos, él de la provincia del Santa. Se casaron el 6 de octubre del 2015 en San Juan de Miraflores. No hay mayor registro de las celebraciones, solo esta reveladora fotografía publicada en redes sociales que ha llegado hasta los tribunales. Y aquí se establece, ya hay jurisprudencia que respecto a las fotografías, si implican esta amistad notoria o no respecto a una fotografía que pueda señalar alguna relación. Aquí, razonablemente, la defensa menciona que la incidencia de esta fotografía sí implica una amistad notoria porque se verifica aquí que es un matrimonio. Sabemos todo ya por reglas de la experiencia que un matrimonio no se invita a todo el mundo. Se invita a las amistades especiales. Quien posa junto a los recién casados es la ex fiscal piurana,
Laura Claudenit Ivette Silva Seminario, actualmente investigada por el caso Los Gángsters de la Política. No tendría nada de malo si no fuera porque este importante caso está a cargo nada menos que de su amigo, el juez Jorge Luis Chávez Tamariz. Pone en tela de juicio la imparcialidad con la que está actuando el juez en el proceso. Al poner en tela de juicio su imparcialidad, que es una garantía del debido proceso, él debe apartarse del mismo. Como él no se ha apartado voluntariamente a través de una inhibición, entonces las partes, que entiendo recién han tomado conocimiento de esto, entonces han planteado una recusación. La fotografía publicada en redes sociales y titulada Juez favorito de Lagarto Vizcarra detalla en ella aparentes concesiones del juez al fiscal José Domingo Pérez y Rafael Vela, haciendo saber que su esposa, la fiscal Luz Taquire, es subalterna de este último. Intentan recusar a Chávez Tamariz, el ex asesor de Patricia Benavides, Miguel Girao, quien sustenta que existe un conflicto de interés por su esposa, la fiscal Taquire. También hace lo mismo José Luna Gálvez. Para la Procuraduría Pública que defiende al Estado peruano, esta fotografía no es suficiente para recusar al juez. Corresponde en todo caso rechazar el pedido de plano por, en este caso, no adjuntar un medio probatorio que así lo determine y porque ha sido presentado dentro o fuera del plazo que legalmente establece el trámite de recusación. Nosotros buscamos contactar a los esposos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público y la respuesta fue negativa, que no se pronunciarían al respecto. La confirmación de aquella polémica amistad nos las hizo saber el propio abogado de la investigada Laura Claudinet Silva Seminario. Le preguntaba a mi patrocinada si era cierto, si existen más fotografías, ¿no? Y si me ha dicho que sí. Me ha dicho que sí lo conoce al señor Jorge Luis Chávez Tamariz, a la esposa Luis Taquire. Que el juez tiene una relación muy cercana con una de las investigadas, porque tú no invitas a tu matrimonio a cualquiera. Definitivamente ahí hay un vínculo de amistad, compadrazgo o cualquier otra que pone en tela de juicio la imparcialidad del juez. Una probada amistad entre el juez y su investigada empieza a sentar un preocupante precedente en la administración de justicia. ¿Puede ser justo, neutral, objetivo un juez que juzga a su invitada de bodas? Bueno, aquí la pregunta es si debió inhibirse el juez de continuar en este caso, pero también si es ético que un juez y una fiscal contraigan matrimonio, siendo que podrían estar viendo los mismos casos. A ver, yo creo que pones ahí el punto neurálgico de muchas cosas que estamos viendo en la administración y la administración de justicia. Primero, hay una palabra que se usaba mucho cuando yo era estudiante y comencé como abogado y que ahora ya ha sido abolida: decoro. Inhibición por decoro. ¿Qué es? ¿Podríamos definir decoro? El decoro es cuando no hay una razón objetiva, yo no encuentro una razón objetiva para no conocer algo, es decir, no tengo un vínculo, no estoy de alguna manera obligado a retirarme, pero para que no exista ninguna duda de mi parcialidad o imparcialidad, tengo la elegancia de apartar ese expediente para que lo vea otra persona y jamás se dude de que soy una persona decorosa, correcta, decente. Entonces, la inhibición por decoro era una cosa muy común. Los jueces veían una cosa de una persona que conocían, que no tenían que tener parentesco nada más, sino que la conocían o que tenían amigos en común y se apartaban del expediente para que lo viera otro, en el supuesto de que los jueces siempre van a actuar todos correctamente y que lo vea otro. Ahora se prenden como unas sanguijuelas de los expedientes y no los quieren soltar. Entonces, aquí el señor juez, no estamos diciendo que sea deshonesto, que sea corrupto y todo lo demás, pero lo que le correspondía era apartarse por decoro. Y se evitaría toda esta duda que ya ha terminado en una recusación, que es una situación ya de un cuestionamiento superior. Y segundo, no hay
clara división de conflicto de intereses entre jueces y fiscales. El fiscal José Domingo Pérez tiene a su esposa, que es una funcionaria del MEF. Después hay otros que están casados con otros funcionarios. A ver, yo entiendo que a veces nace el amor en el trabajo de un juez con una fiscal, etcétera. Eso puede ocurrir. Y uno también puede inhibirse del amor, ¿no? Bueno, también, pero lo correcto es que se cree un mecanismo entre jueces y fiscales, porque al final de cuentas lo más probable es que quien sea amiga de la fiscal sea la esposa, no él. Sí, claro. Pero tiene que crearse un mecanismo para separar conflictos de interés. A los abogados se les pide muchísimo que estén todo el día viendo cómo evitar conflictos de interés, pero resulta que a los jueces, a los fiscales, en relación con funcionarios, parientes o cónyuges, no se les está pidiendo eso. Y a cada rato escuchamos, el juez está casado con la fiscal tiene 3 hermanas, la jueza tiene... A ver, un momentito, aquí hay un nepotismo fiscal o un nepotismo judicial que genera dudas, ¿no? De acuerdo. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos luego de los mensajes. Si quieres jugar y apostar por tu equipo favorito, juega y gana como los dioses en Olimpo.bet, la única casa de apuestas sin rollover. Regístrate y recibe 35 soles sin rollover por tu primera recarga.
Vamos a seguir hablando de Oscorima porque en Ayacucho ha circulado durante años la versión absolutamente delirante de que el origen de la riqueza inexplicable de Wilfredo Oscorima se debe a que un próspero empresario asiático de casinos lo adoptó prácticamente como un hijo, y como este empresario oriental no tuvo descendencia, lo nombró su heredero y le dejó como herencia toda su riqueza. ¿Has escuchado esa historia, Fernando? Bueno, la he escuchado recientemente, me parece mejor que lo de los Rolex, ¿no? Porque... un mejor cuento. Claro, o sea, si se trata aquí de ficción, esto ya, bueno, es más interesante, pero eso me parece que es un rumor creado para justificar un incremento patrimonial desmedido, ¿no? Bueno, quien ha estado resucitando este rumor y divulgándolo en medios de comunicación limeños es un joven que responde al nombre de Adrián Sarria. No diré joven periodista porque no me consta que sea periodista, pero lo han presentado así. Y lo han entrevistado en sendos medios de comunicación para que repita esta historia y para que los limeños escuchemos arrobados este cuento de hadas. Vamos a escuchar. Wilfredo Oscorima nace en Cangallo y muy joven se viene a la ciudad de Lima como un provinciano cualquiera a buscarse oportunidades, trabajar con unos empresarios asiáticos, con un empresario asiático que ya estaba inmerso en el negocio del azar, ¿no? En estos juegos de azar, en los casinos, en los tragamonedas. Esta persona, al no tener descendencia, al no tener familiares acá, ve en Wilfredo Oscorima a un hijo, a un heredero, y cuando fallece le termina dejando sus propiedades, ¿no? De ella ya se extiende, se hace un empresario que hoy todos creo que lo reconocemos como un empresario millonario, y él mismo lo ha dicho, puede comprar lo que le guste en la casa banquero. Ay, qué bonita historia. Bueno, sería fantástico, claro. Sería fantástico que Oscorima entregue copias del testamento para saber. Si hay testamento, primero, si no ha tenido descendencia, tiene que haber heredado por medio de testamento. Claro, la única no hay otra manera. forma. Y los testamentos son públicos, están en registro público. Se pueden pedir. Por supuesto, una vez fallecido, se hace público el testamento, hay que buscar en el registro de Ayacucho o en el registro público de Lima el nombre. Solamente necesitamos saber el nombre para ir a buscar el testamento. Claro, porque no nos dice cómo se llama el empresario oriental. Hay que saber el padrino chino que tiene, oriental, asiático, a ver quién ha sido. El maestro Jedi. Claro, así es, quién ha sido el que lo consideraba su pequeño saltamontes. No sabemos quién es el padrino, pero sí sabemos quién es este pulpín que presentan como periodista ayacuchano. Este chibolo, Adrián Sarria Muñoz, es el nieto de la dueña de la radio Guari. Radio Guari es la vocera de toda la izquierda extrema de Ayacucho. Y la dueña de la radio se llama Esther Valenzuela Zorrilla. Entonces, este chiquillo, que pretende ser una especie de embrión de Gorriti ayacuchano, ¿no? Vino a Lima para regar esta historia. Y él representa Radio Guari. ¿Y qué cosa es Radio Guari? Radio Guari es la radio que le dio un programa a Iber Maraví. ¿Se acuerdan del ministro más radical de Castillo, Iber Maraví, ligado a Sendero Luminoso? Tuvo su programa por años en esa radio. Radio Guari es la ventana del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, que también es extrema izquierda, filosenderista. Hace un par de años a Radio Guari se le quitó la licencia, que antes era 95.3 FM, estuvieron de ilegales por un tiempo y luego recuperaron otra señal. Pero lo cierto es que Oscorima tiene en Radio Guari su caballito de batalla. Entonces, esta historia ridícula del empresario asiático, ¿no?, dueño de casinos o de chifas, que le regala su fortuna, es la única posible manera que existe de justificar las riquezas de Oscorima. Esta historia se creó en el año 2010 cuando Oscorima postula por primera vez al gobierno regional, pero
la verdad es que nuestro amigo, el doctor Humberto Abanto, ha dicho en más de una oportunidad que no tiene nada de malo tener dinero y gozar de riquezas. Por supuesto que no, siempre que uno pueda justificar el origen de esos dineros. A ver, nosotros consideramos que toda persona que tenga dinero bien habido, enhorabuena, y que sean ricos, y a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. De acuerdo. Enhorabuena, y que sean felices, y además, incluso a la gente que no te quiere, que le vaya bien para que no se ocupe de ti. O sea, lo mejor que puede pasarle a las personas, que les vaya bien. Y ojalá que este dinero sea bien habido, que además la presunción es que es bien habido, porque no se ha probado. Pero habiendo una situación donde ya está él cuestionado política y jurídicamente, creo que política y jurídicamente tiene que acreditar cómo heredó al señor Oriental o el origen que haya tenido. ¿Cómo se llama el señor Oriental? Claro, sí, para saber. ¿De qué casinos o chifas era dueño? Mira, yo hace 20 años, no puede haber otra persona oriental, pero que se discutió unas normas sobre ley de casinos en el Congreso y vinieron los representantes de los casinos. Tengo entendido que la única persona importante era José Percy Sam Kam, que tenía de origen oriental, dueño del Lun Fun, que era una persona vinculada al mundo del juego y del azar. El Lun Fun, que primero fue chifa y luego fue casino. Exactamente. Y que él era un hombre que tiene descendencia, era la persona sabida oriental, ¿no? Pero sí tuvo hijos. Sí tuvo descendencia. Entonces a lo mejor hay otra persona. Con la versión, con la versión literaria que puede, entre el 2000 y el 2010 puede haber aparecido otro famoso empresario oriental de casino. Pero bueno, simplemente hay que saber el nombre. Si es que esa versión existe, y si no, que la descarte el mismo señor Oscorim y diga, no, esto es un mito que se ha creado, yo he conseguido mi dinero de esta honorable forma y ya está, no hay ningún problema, al contrario, mejor. Es el capítulo que falta, ¿no? Ese es el capítulo que nos falta escuchar. Claro, ¿cómo llegaste a poder ser el rey de los Rolex? Que hoy día, porque él se ha puesto de prestador de Rolex, resulta que para todos es relevante cómo se usa ese dinero. Claro. Él solito se ha regalado, como se dice criollamente. No había necesidad, y la gente que tiene dinero bien o mal habido, lo mejor que puede hacer es ser discreto y perfil bajo. No hacer este tipo de exhibiciones. Que resultan de mal gusto, porque hay mucha gente que no le ha ido bien en la vida, hay mucha gente que pasa situaciones de penuria y dificultad, hay mucha gente que sufre adversidades no por su falta de capacidad, sino porque administrativamente la política no lo deja o lo presiona, lugar donde está el señor Oscorim en la política, y que resulta que está pasando penurias y dificultades con su familia y ve que un político resulta señalando, ostentando una riqueza que puede ser bien habida, se presume que es bien habida, pero visto los problemas que tiene, podría no serlo. De acuerdo. Vamos a recordar el papel que cumplió Radio Wari, la radio de la abuelita del amigo Sarria, ¿no? Del chico que está yendo a promocionar a Oscorima a la radio de Lúcar y a otros medios objetivos e independientes de Lima. Pedro Castillo e Iber Maraví eran, por supuesto, visitantes frecuentes de Radio Wari. Veamos. Nos acaban de aperturar a nosotros otra demanda en la 47 Fiscalía, denunciándonos de que hemos ido a obstaculizar el libre tránsito, por ejemplo, en la avenida Bancayo. Frente a ese abuso, atropello al maestro, a la maestra, ¿qué está haciendo? El gobierno ha creído de que el profesor se va a intimidar, en todo caso va a retroceder. Por el contrario. El presidente Pedro Castillo ya no confiaba ni siquiera en los mal llamados de izquierda o progresistas o como se les llame. No me estoy refiriendo a todos, comprobando que esa cabecilla, en colusión con el Congreso de la República, Congreso dictador, Congreso golpista, y por supuesto utilizando a la Policía Nacional, fueron los que detuvieron ilegalmente al presidente constitucional, que con la inmunidad presidencial que le corresponde de acuerdo a la Constitución no tenía por qué haberse detenido. Bueno, ahí están en su salsa los rojetes. Tengo aquí un hallazgo interesante
nuestro reportero Ismael Tazaico parece que en sus ratos libres visita los tragamonedas y esta es una tarjeta de cliente preferente de Oscorp, o sea, Oscorima Corporation Club. Es una tarjeta premium, ¿no? Que le da derecho a algunas moneditas extra, ¿no? Dice: la responsabilidad del uso de esta tarjeta es exclusiva del titular. Mantenga insertada la tarjeta durante el juego. Y abajo, los juegos de azar realizados constantemente pueden ser dañinos para la salud. Bueno, felizmente. ¿A qué te suena esto? Eso parece una empresa que festina trámites, muy generosa, ¿no? Sí, ese CLAP es un... Claro, sí. Pero será pues la herencia del empresario oriental, ¿no? A lo mejor, eso es lo que hay que aclarar, porque... Hay que buscar pues la historia de Oscorp. Pero ya echaste el Tazaico también, ¿eh? Sí, Tazaico necesita dejar el de jugar. Sí. Bien, ¿con qué vamos, Diego? Antauro Humala ha declarado públicamente, aconsejando a Pedro Castillo, que se compre unos agentes del INPE y se consiga un celular, porque él paró su cana de esa manera. Que deje de quejarse Castillo, ¿no? Y que desde la cárcel recomponga sus fuerzas políticas, que él hizo un periódico desde la cárcel y él organizó un partido político desde la cárcel. ¿Cómo? Sobornando a técnicos del INPE. Y por supuesto en el INPE deben estar felices con esta declaración. Vamos a ver. Veo a Pedro Castillo, que tiene como varios meses en la cárcel, lamentándose. Así es la cárcel. Veo a los castillistas lamentándose de la prisión, de la tortura. Así es la cárcel. Te torturan diariamente. Y aguanten, así como yo aguanté, a pie firme. Sacamos nuestro periódico, sorteando a los carceleros. Pedro Castillo se enoja que no le dejan llamar por teléfono. A mí tampoco me dejaron llamar. Sobórnate un INPE, cómprale un celular y llama por ahí, pues arriésgate. Así yo construir partidos desde la prisión. Así se lucha en la prisión. Esa es la prisión, es la cárcel. Yo le aguantó 18 años, le he parado la cana. Sobórnate un INPE, pues hermano. No tiene calle, Castillo. No tiene calle. No, la verdad que extraordinario esta declaración. ¡Qué horror! No, pero, es un candidato a la presidencia. Sí, pero por lo menos dice lo que piensa. Sí, ¿no? O sea, por lo menos dice lo que piensa. Ya tanto hipócrita, lloricón y todo lo demás. Ya, él es así, pues. Y probablemente el éxito que puede tener en algún sector es porque... es pragmático. Es transparente, él es así y no anda vendiendo otra cosa. Mientras que hay otros que se presentan, que son así. Ay, él he heredado a un oriental. Claro. No, él no le ha heredado a un oriental. Él fue donde el INPE y de frente. Compró. Ya está. Entonces, claro, es otra forma de ver la política. Está bien. Yo respeto la gente que dice la verdad. Pero no, digamos, no podemos dejar de lado lo peligroso que es este individuo, ¿no? O sea, más allá del lado humorístico que le queremos encontrar, es una amenaza ambulante, no elegante. Hoy es una amenaza para la institucionalidad. Hoy tiene probabilidades de ser presidente del Perú. Por supuesto. En el año 2022, cuando en la Plaza San Martín cometió un desliz y se hundió, no había posibilidad de que él fuera presidente. Cuando se debieron hacer las elecciones rápidamente para salir de esta señora y evitar que este señor pudiera tener la popularidad que cada día tiene por contraposición con Dina, un sector de los que apoyaron las marchas y estuvieron con nosotros y todo lo demás, se dinizó. Y entonces... Se dinizó y agarró y empezó a decir, no quiero ver la realidad. ¿Nunca se imaginaron que podía pasar lo del Rolex? ¿Y lo que va a venir en los próximos meses, o creen que no van a venir más cosas? ¿Y quién va a capitalizar ese desastre de la señora Dina? Que lo digan los señores dinizados. El señor Antauro. ¿Y quién es el culpable del crecimiento o del favorecimiento del señor Antauro?
aquellos que no quisieron convocar elecciones cuando no tenía la popularidad que ahora tiene. Y a eso súmale, Fernán, las autoridades electorales que tenemos. Que no las han querido sacar. Salas Arenas estaría en éxtasis. Por supuesto. Si este sujeto pasa a segunda vuelta. Pero es su candidato. No me cabe la menor a mí tampoco, duda. Pero además te digo una cosa. Dicen, es que no podíamos ir a elecciones porque el Jurado Nacional de Elecciones... A ver, un momentito. El Jurado Nacional de Elecciones, el único órgano que no fue disuelto por Pedro Castillo, fue el Jurado Nacional de Elecciones. Y a ese no lo podían tocar. ¡Ay, por favor! O sea, le han metido fierrazo a la Junta Nacional de Justicia, le han metido fierrazo a la Fiscal de la Nación, le han metido fierrazo a quien no quieren. Y han dejado vivir a Salas Arenas para justificar no irse. Y no vengan ahora, a último minuto, a decir, ¡ay, no, que todo va a pasar mal! Han dejado que crezca el señor Antauro Humala. El señor Antauro Humala puede ser presidente. Está en camino a ser presidente. El modelo Yáñez de Bolivia cada día crece. La gente detesta a esta señora que tiene 9%. Entonces, y detesta ese Congreso. Lo aborrece. Lo aborrece. Pero eso es una alianza entonces. De aborrecidos. La alianza de la muerte. Exactamente. Y en vez de ayudarnos saliendo ellos y dejando que venga alguien que pudiera tomar el camino antes, lo único que han hecho es taponear esto, crear un embalse. ¿Y qué va a pasar cuando se produzca el desembalse? Son totalmente responsables los dinistas interpretando que hay la estabilidad. ¿Qué estabilidad? Sí, así nomás, déjalo, hay que esperar, hay que hacer muertito. Hasta el muertito. Sí. Y lo único que hacen es embalsar y la bola de nieve crece hasta que un día se rompe. Y este señor, con su sinceridad... Con Antauro no va a haber necesidad de hacerse el muertito porque vas a hacer directamente Bueno, pero ¿a quién se van a quejar? O sea, ¿a quién se van a quejar las personas que han parado salir de la señora Boluarte? Han bloqueado la posibilidad de una salida de una transición ordenada. La transición que viene es una transición desordenada o una elección catastrófica. Bien, tenemos que ir a la pausa, pero antes yo les quiero recordar que mañana se estrena en todos los cines la película Chabuca, que cuenta, por supuesto, la vida de Ernesto Pimentel y de su entrañable personaje, la Chola Chabuca. Vamos a ver un adelanto del film que finalmente se estrena mañana. Queridos espectadores, he venido a confiarles un secreto. Soy un hombre con 2 identidades. Creo que tengo algo mal, no soy normal. ¿Para qué quieres ser normal? Tú eres demasiado especial para tanta normalidad. Muchos se preguntarán, ¿por qué tienes 2 nombres? Soy serio y responsable. Pero cuando me escapo al campo de Marte, soy Ernesto. Me eligieron mejor actor infantil. Entonces vas a ser artista. ¿Estás seguro, hijo? ¿Ese es el nombre que vas a usar? Sí, ese es Chabuca. Cuando tú te diviertes, haces que todos se diviertan. Que tú vas a ser la nueva gran estrella del espectáculo. Te lo mereces. Y eso ya es mucho más de lo que tú haces. Respira, Marilón, ajusta. Venga.
Últimos minutos de programa y quería preguntarle a Fernán Altuve. La gente siempre pide que después de haber hecho hígado y de haber renegado, como la mayoría de peruanos de la realidad política que nos toca, planteemos una salida, ¿no? Yo no sé cuál es, pero en todo caso, nuevamente pasar por el proceso de vacancia, presidente transitorio y etcétera, etcétera, ¿es lo que necesitamos ahora? No, lo que necesitamos es que se sienten los señores del Congreso, la señora Presidenta de la República, y se den cuenta de que esto al 2026 no es llega. muy largo. Que el 2025 deberíamos tener un cambio de gobierno, que recorte un año su mandato, que nos pongan unas elecciones, que cambien el sistema electoral y los órganos electorales y que nos dejen empezar a caminar una salida ordenada. No nos vamos a olvidar de sus Rolex, pero le vamos a agradecer un acto patriótico que el 28 de julio anuncie que ha llegado a un acuerdo con los congresistas. Esto no da para jalarlo más, no es respetuoso, no es inteligente, no es políticamente viable y ella se va a hacer un favor, porque le vamos a agradecer realmente que haga un acto responsable y que no nos someta a todo lo que puede seguir viniendo por quedarse más tiempo. Y de paso que se ahorre inaugurar el pabellón femenino de Dadiroes. Definitivamente, porque hacia allá va. Hacia allá va y la vacancia se va a producir de una manera descontrolada porque las cosas van en un mal camino. Entonces, por favor, siéntense, lleguen a un acuerdo, todas las fuerzas políticas, y den una salida ordenada a esto, sacando pues a los señores que no corresponde que sean los que manejen las elecciones. Lo que mal empieza, mal acaba, decían los abuelos. Gracias, Fernán. Gracias. El tiempo nos venció. Nos vamos, se quedan con